Señor, te queremos poner hoy este altar donde nos encontramos los hombres de varón, Señor, los hombres íntegros, para que en la voz de Julio nos entregues tu palabra, lo que nos quieras transmitir hoy, Señor, y que nuestros oídos se abran para entender, para cuestionar, para saber qué nos quieres traer hoy a nosotros y que lo podamos implementar a nuestra vida. Pido por la familia de cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no se hayan podido reunir y danos esa sabiduría, Señor, que necesitamos ahora para poder escoger, Padre Santo, a la persona que más nos pueda servir en este país. Gracias, Señor, por este día, por esta reunión. Bendícenos en tu nombre. Amén. Saludamos a todos los valores íntegros y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en @valores íntegros. Hoy continuamos con el análisis del Evangelio de Lucas, capítulo 4, segunda parte, que será presentado por Julio Barberi, nuestro director y fundador del grupo de varones íntegros. Les rogamos que se queden hasta el final porque hay una serie de preguntas y respuestas, un mini debate. Así que adelante, Julio. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos los que están en las redes, en YouTube. Gracias, Alfonsito. Seguimos aquí leyendo el capítulo 4 de Lucas. Les volvemos a comentar. Lucas era un médico griego, hombre de ciencia, analítico y racional. No fue pescador, ni profeta, ni sacerdote como los otros discípulos. Sin embargo, al conocer el mensaje de Jesús por medio de Pablo, decidió investigarlo con precisión, viajó, entrevistó testigos y recopiló cuidadosamente cada detalle hasta escribir un evangelio claro, ordenado y confiable. La semana pasada vimos las primeras partes del capítulo 4, que fueron la tentación de Jesús en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Jesús, la segunda, perdón que se me perdió aquí. Bueno, y también vimos un hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿sí? Y vamos a ver hoy vamos a ver, Jesús sana a la suegra de Pedro, en el capítulo 4, versículo 38 y 39. Entonces, de pronto los que nos están escuchando, si quieren seguir la serie, pueden ver el YouTube de antes, la grabación que hubo de la semana pasada, y la pueden complementar con la que hoy vamos a ver, porque el capítulo 4 lo dividimos en dos martes. Bueno, entonces Jesús sana a la suegra de Pedro. En el capítulo 4, versículo 38-39 dice lo siguiente: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Muy importante esa palabra, rogaron, y le rogaron. E inclinándose a ella, reprendió a la fiebre. Es muy importante esta parte. Reprendió a la fiebre, y la fiebre le dejó, levantándose ella al instante, y les servía. Mire, aquí hay tres palabras muy importantes. Reprendió, le servía y le rogaron. Esas son tres palabras bien importantes que ahora las vamos a ver. Este suceso ocurre inmediatamente después de liberar al endemoniado en la sinagoga. Ahora Jesús pasa del ámbito público al privado de la iglesia, al hogar. O sea, antes estaba en un ámbito público, sacando demonios, y ahora uno de los discípulos le piden y le ruegan que por favor vaya y sane la suegra de Pedro. O sea, a algo íntimo, a algo como es el hogar, como es la intimidad de Jesús con sus discípulos. Entonces, entró en casa de Simón. Aquí vemos
algo muy bueno. Los discípulos no solamente escuchan sus enseñanzas, lo llevan a sus problemas cotidianos, que es lo que nosotros hoy podemos estar compartiendo y viviendo con Jesús. Podemos escuchar las enseñanzas de Él, pero también a Él lo podemos traer a nuestras vivencias, a nuestras situaciones cotidianas. Porque si lo hacían los discípulos, pues más nosotros hoy en día, que también somos sus hijos y somos sus discípulos. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre. En aquella época no era algo leve, podría ser mortal. ¿Por qué? Porque en esa época pues no habían antibióticos. Entonces era tan grave como hoy una enfermedad autoinmune o un cáncer o cualquier enfermedad de las que hoy en día graves. En ese tiempo la fiebre era una enfermedad muy grave. Dice, le rogaron por ella. O sea que la intercesión funciona. Cuando nos invitan a orar, nosotros debemos estar prestos a la oración, porque definitivamente cuando el Señor en el cielo escucha la oración de sus hijos, la oración de los justos, por alguna situación, por alguna enfermedad, funciona. Y hay que tener esa veracidad de que, y esa fe y esa esperanza de que cuando uno se postra, cuando a uno le piden el favor de que oren por una enfermedad, que oren por una situación, hacerlo con toda la credibilidad, con toda la fe y con toda la seguridad de que esa oración está siendo escuchada y de que algo va a suceder sobrenaturalmente. No creer que nosotros estamos orando y el Señor no nos está escuchando. O sea, la intercesión funciona. Otros no podían sanarla, pero sí podían llevar su necesidad a Jesús. Jesús reprendió la fiebre. Escuchen eso, reprendió la fiebre. O sea que cuando nosotros nos encontremos con alguien, esto a mí me deja una enseñanza porque pues a veces a nosotros en nuestra familia, hablo mi esposa, mis dos hijas, hemos sido muy probados en la salud. Entonces definitivamente esto me hablaba a mí porque definitivamente hay que reprender la enfermedad, hay que reprender cuando llega a esas pruebas de enfermedad. Esto es sorprendente. Jesús no pone medicina, no hace rituales, no ora por poder, habla directamente a la enfermedad. La Biblia usa el mismo verbo que usó con el demonio. Entonces, Lucas está mostrando algo. Jesús tiene autoridad sobre lo espiritual y lo físico. Al demonio lo sacó del endemoniado y a la enfermedad la reprendió, a la fiebre. ¿Sí? Al demonio lo saca y a la enfermedad la reprende. Entonces, para él, un demonio obedece y una enfermedad también. Los dos obedecen a la voz de Jesús, a la voz de nosotros que somos los discípulos. Los dos nos deben de obedecer. Simplemente tenemos que tener la fe y hablarlo con autoridad y saber qué va a suceder. Porque ambas son consecuencias ¿de qué? Las dos son consecuencias del mundo caído en el que nosotros vivimos. Nosotros vivimos actualmente en un mundo caído y cada vez se muestra más caído por lo que sabemos que va a suceder. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, que nosotros andamos en un mundo caído, pero también tenemos que tener claro que aunque nosotros estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Por eso siempre tenemos que estamos en el mundo, pero debemos estar fuera del mundo, alejados del mundo. Entonces, la fiebre la dejó, perdón que estoy poniendo aquí la entradita a la gente. La fiebre la dejó, no fue gradual, no fue psicológica y no fue recuperación natural, fue al instante. La clave es levantándose al instante. En una fiebre grave normalmente hay debilidad durante días, pero esto fue una sanación inmediata. No fue de que se va a ir recuperando, sino que fue inmediata. Miren esta parte aquí, la otra palabra clave. La otra reacción de la
suegra de Pedro fue servir. Les servía. Aquí está el corazón del pasaje. La primera acción después del milagro no fue descansar, presumir, contar su testimonio. La suegra inmediatamente le sirvió, como dice ahí en el versículo, que ella fue sana, inmediatamente se levantó y empezó a servir. Eso es bien importante que lo tengamos claro, de que cuando recibimos algo de parte de Dios, como eso, el agradecimiento es empezar a servir. Jesús también se interesa por problemas personales, acabar de enfrentar un demonio, pero también atiende una fiebre doméstica. Para Dios, la crisis espiritual importa, pero también tu vida diaria. Nada es demasiado grande ni demasiado pequeño. No podemos creer que hay cosas importantes y no importantes. No, todo para Dios es importante. Él le da la relevancia y le da la importancia para cualquier situación que pueda estar viviendo uno de sus hijos. La verdadera respuesta al milagro es el servicio. Ojo con esto, la verdadera respuesta al milagro es el servicio. La sanidad no es el final, es el comienzo de una nueva actitud. La sanidad no es el final, ¿sí? Cuando la persona recibe la sanidad, ese no es el final, es el comienzo de una nueva actitud que va ligado a la gratitud. Gracia recibida, gratitud activa. O gratitud activada. No servimos para que Él nos sane, servimos porque Él ya nos tocó. No servimos para que Él nos sane, ¿sí? Servimos porque Él ya nos tocó, porque Él ya nos sanó. Entonces no esperar a que nosotros le sirvamos para que Él nos sane, sino que verdaderamente nosotros le sirvamos porque Él ya nos tocó, porque Él ya nos llamó, ya nos llamó a ser hijos suyos. Jesús no solamente quitó la enfermedad, restauró la capacidad de vivir normalmente. A veces las personas se acostumbran, se les vuelve paisaje convivir con la enfermedad. Y para Jesús eso no es normal y para nosotros tampoco debe ser normal. Entonces, Jesús no solamente quita la enfermedad, restaura la capacidad de vivir normalmente. Esto es una palabra muy importante, porque a veces, como les digo, se nos vuelve costumbre. Y no solamente de enfermedades, sino de actitudes, de comportamientos. A veces se nos vuelven paisajes muchas cosas en nuestra relación como de matrimonio, en nuestra relación como empresarios, como profesionales, como ejecutivos. Muchas cosas se nos vuelven a nosotros paisaje y se nos vuelven como que es parte de lo que nos toca vivir. Pero nosotros debemos estar completamente renovados y no acostumbrarnos a vivir en ningún tipo de enfermedad ni de mal hábito. En la Biblia, sanar siempre implica volver al propósito. Una de las palabras que nosotros le podemos pedir digamos, al espíritu de la enfermedad es que haya restitución. ¿Restitución de qué? Restitución de órganos. O sea, que el Espíritu Santo restituya los órganos que están enfermos, los órganos que están fuera del modelo de Dios, de lo que Dios creó, del diseño de Dios. Restitución, esa es una palabra muy importante, es una de las palabras que yo siempre estoy dando para mis hijas cuando llega la enfermedad. Señor, restituya, Señor, todo órgano en la vida de mi hija o de mis hijas. Mensaje central, este milagro enseña, Jesús no solo libera del mal, también restaura la vida cotidiana. Y cuando Él te levanta ¿para qué? Para servir, no solamente para estar mejor,
sino que si Él te levanta para servir, no solamente para estar mejor. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nosotros recibimos el milagro de sanidad, pues la idea es contar nuestros testimonios e impartir y orar por las otras personas que de pronto lo necesitan. Bueno, ese es el tema de Jesús sana a la suegra de Pedro, del 38 al 39. Y ahora sigue muchos sanados a ponerse el sol. Ese va del 40 al 41, del mismo capítulo 4, del 40 al 41. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniéndose las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Mire pues qué belleza esto, vea. Poniéndose las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía. ¿Sabe por qué los reprendía? Y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús no quería que los demonios lo dieran a conocer de esa manera. Él quería que cada persona lo pudiera llegar a reconocer, pero desde su corazón, desde la revelación interna. No porque un demonio anunciara que él era el Cristo. Pero increíblemente, los demonios saben que él es Jesús, que él es Dios, que él es el Hijo de Dios, y a veces nosotros no tenemos esa identidad clara. Este pasaje en Lucas 40-41 continúa la misma jornada en Capernaum. Esa es la sinagoga ahí en Capernaum, y enseguida está la casa de Pedro. Les contaba yo que tuve la oportunidad de estar en esa sinagoga y ver al frente la casa de Pedro. Ahora todo el pueblo llega. Es como si en un solo día Jesús revelara progresivamente quién es. Porque al ponerse al sol, los traían a él, porque era sábado, porque era el Shabbat, ¿sí? Entonces, todos estaban esperando que se pusiera el sol para poder ir a la sinagoga a pedir la sanidad. Según la ley judía, no se podía cargar enfermos ni caminar largas distancias hasta que terminara el reposo, que acababa al anochecer. O sea, la gente estuvo esperando todo el día. En cuanto el sábado termina, la ciudad entera corre hacia Jesús. Esto muestra algo hermoso. Cuando la esperanza aparece, nadie quiere perderla. Eso es algo muy lindo que nosotros debemos de tener también en nuestra identidad. Nosotros estar dispuestos para poderle dar la esperanza a las personas. Yo no sé si a ustedes algún día les han pedido oración, personas que de pronto saben que ustedes son personas de fe, hombres de Dios. Es importante que cuando a ustedes les digan, por favor, háganlo con toda la devoción y con toda la fe. Ahora, cuando en sus propias vidas tengan la oportunidad de orar por alguien en su hogar, un hermano, una esposa, un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, háganlo de verdad. No les dé ni pena ni se sientan que no tienen ese poder y esa autoridad, porque si ustedes ya recibieron al Señor Jesucristo, ustedes pueden orar tranquilamente por cualquier persona. Entonces, Jesús sana a cada persona. Es que es increíble. Poniendo las manos sobre cada uno, dice la palabra. Aquí hay un detalle muy tierno. No dice los sanó de forma general. No. Él dice, no fue una sanidad masiva, impersonal. Jesús no trató multitudes, trató individuos. Dios no trabaja por lotes, trabaja por personas. Cada enfermo tuvo contacto, atención, mirada y tiempo. Nosotros somos seres únicos y yo les voy a traer a ustedes aquí una
una aclaración. ¿Sabe cuántas personas ustedes creen que ha habido desde que supuestamente se creó el ser humano hasta el día de hoy? Por varias fuentes se dice que han existido más o menos 117.000 millones de personas. 117.000 seres humanos. Y actualmente nos encontramos alrededor de 8.000 millones de personas en todo el mundo. Pero a mí lo que me llama la atención, y entiendo yo por qué Jesús ora personalmente, es porque nosotros somos seres perfectos, somos la creación perfecta de Dios y somos seres únicos. O sea, no hay otro ser, en esos 117.000 millones no hay otro ser igualito a nosotros. Y hay tres de las cosas más importantes que a nosotros se nos caracterizan. ¿Cuáles creen ustedes que sean? Ahora, hoy en día es muy evidente. Uno, y a mí me impresiona eso cada que yo paso por un registro de migración. Uno es el iris del ojo. Hoy en día yo ya entro a Estados Unidos y yo pongo mi iris en una camarita y ¡pum! Ahí mismo, Julio Barberi, siga. O llego a Colombia y ya también tenemos la parte del iris y también Julio Barberi, siga. O sea, no hay otro iris igual al mío. El otro son las huellas dactilares. ¿Sí ves? Como vamos siendo seres únicos. Y el tercero, Pastor Giovanni, ¿cuál será el tercero? Que yo he querido hacer un día, esto es una prueba en una iglesia o en un recinto donde haya mucha gente. El otro son las cuerdas vocales. Vamos. Las cuerdas vocales, sí. O sea, el tono de nuestra voz, el tono mío no lo tiene nadie más, nadie más. Y yo me he puesto a pensar, por decir algo, que en un auditorio hay 3.000 personas y que mi esposa esté ahí metida entre el público y que detrás del stage pongan a la voz mía, ¿sí? Y yo le aseguro que cuando mi esposa escuche el tono de mi voz, ella va a decir, ese es Julio, ese es mi esposo. Y pueden haber muchos parecidos. Entonces, para Jesús, Él nos identifica a nosotros por muchas cosas, pero esas tres son importantes. Y yo les voy a traer a ustedes una revelación que me la dio a mí hace muchos años. He ahí la importancia de que cuando uno va a la iglesia a celebrar la semana que tuvo, a darle gracias a Dios, a poner la semana por delante para que nos vaya bien en todo, usted debe mirar para el cielo, porque cuando usted mira para el cielo, Dios te está mirando el iris. Cuando tú levantas las manos, el Señor dice, allá está mi hijo Sergio levantándome las manos. Y cuando le canta, y fuera de eso me está cantando. No, mejor dicho, se pone feliz. Nunca podemos ir a la iglesia a agachar la cabeza, esconder las manos y quedarnos callados. Eso debe ser triste para Jesús, ver esa actitud, ver esa posición. Espero que con esta revelación, cuando ustedes vuelvan a una iglesia o cuando ustedes estén en el tiempo con Dios, ustedes tengan claro esa identidad que nos hace a nosotros únicos. Iris, huellas dactilares y el timbre de la voz. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Autoridad sobre enfermedades y demonios. Salían demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Otra vez los demonios declaran su identidad. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. ¿Por qué vuelve a callarlos? Así se completa la idea del pasaje anterior. Los demonios conocen su identidad sobrenatural, pero la gente aún debe descubrirla por fe. Jesús no quiere una fe basada en espectáculo espiritual. Él quiere una fe en comprensión del corazón. O sea, que nuestro corazón verdaderamente sea circuncidado. ¿Sí?
que verdaderamente cuando llegue la revelación de Jesús a nuestra vida, llegue por esa revelación. En el caso mío, mi hermano Fernando Barberi fue el que me compartió del Señor Jesucristo el día que yo me casé, que a propósito, antier, el 22, estaba cumpliendo 40 años de casado. Y mi hermano me compartió a mí del Señor Jesucristo en el hotel a las 11 de la mañana donde yo me iba a casar, donde iban a hacer la fiesta. Y yo les quiero decir, señores, que él me compartió esa palabra, me compartió de la fe de la salvación y me dio una promesa hermosa en Deuteronomio 28. Pero yo les quiero decir que los siguientes 2-3 años a mí no me llegó la revelación de Jesús. A mí me llegó a los 3 años. A los 3 años yo entendí, dije, claro, o sea, Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús fue el que murió por mí, el que me rescató. Y desde ese momento en que a mí me llegó esa revelación, a los 3 años después de esa oración que mi hermano Fernando hizo por mí, inmediatamente ahí ya, eso es lo que Él quiere, que esa revelación no venga ni coaccionada por una persona o por un familiar ni nada, sino que verdaderamente tú un día lo entiendas y digas, wow, o sea, ya entiendo quién es Jesús y de aquí en adelante ya sé qué significa y quién es Jesús para mí. Él anhela que esa revelación sea genuina, porque cuando eso llega, desaparecen una cantidad de mitos, una cantidad de religiosidades, una cantidad de cosas que Él quiere que desaparezcan, que solamente sea Él el único, porque Él es el que nos redime, Él es el que nos perdona, Él es el que nos lleva a esa cruz para que nosotros seamos los redimidos. Bueno, entonces, el Evangelio no solamente salva el alma, también toca la vida real. Entonces, 2 tipos de necesidades humanas en estos 2 versículos aparecen: enfermedad, el sufrimiento físico, ¿sí? Demonios, esclavitud espiritual. Entonces la enfermedad nos mantiene en un sufrimiento físico y el demonio nos mantiene en esclavitud espiritual. Para uno caer en un demonio es muy seguramente porque tú, a través de la satisfacción de los deseos de la carne, cediste. Y muy seguramente cuando entra esa satisfacción de algo que le ofrece el mundo, a ese deseo carnal, tú puedes llegar a entrar en una esclavitud espiritual. Un ejemplo, las personas que les gusta el casino. Las personas que les gusta el casino es algo que la carne pecaminosa de nosotros le empieza a atraer, y cuando este mundo le ofrece el casino, esta persona queda, como dice aquí, en una esclavitud espiritual. Y así sucesivamente muchas cosas: la pornografía, el trago, el adulterio, todas estas cosas que ofrece el mundo te hacen quedar en una esclavitud espiritual, solo porque le abren la puerta a un deseo carnal. Y cuando tú ya tienes la mente perdida, que ya no eres capaz, que ya no tienes dominio propio de ti mismo, sino que ya te gobierna ese deseo espiritual, esa esclavitud espiritual, ahí es donde muy posiblemente entra el mismo demonio a hacer con tu vida. Mejor dicho, yo estoy seguro que ustedes han conocido historias de que un hombre, bueno, en Las Vegas, ¿por qué los edificios de Las Vegas no se abren las ventanas? Porque la gente allá abría las ventanas y se suicidaba. ¿Por qué se suicidaba? Porque perdían sus herencias y perdían sus riquezas abajo en los casinos. Entonces, el mundo le ofrece el casino, el hombre se deja seducir, y cuando ya está completamente perdido, que lo ha perdido todo, el enemigo le dice: ahora tírate y suicídate. Mire pues el jueguito. Es tremendo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro.
Entonces, el Evangelio no solamente es alma al mano, el alma, también toca la vida real. Señores, lo que yo les acabo de contar, eso es real. Y muy seguramente esta semana se tiraron muchos o se mataron muchos en Las Vegas o en estos sitios donde existe la esclavitud del juego. Por poner una sola situación, pero son cantidades. Para Dios no hay división entre lo espiritual y emocional y el interno y el externo. Todos somos un ser completo, un hijo de Dios. Entonces, aquí Lucas nos muestra un retrato del reino de Dios. Nadie es ignorado, nadie. Para él, como le digo, no hay nadie. Para él no es que este tiene más plata, este es más poderoso, este es de sangre azul. No, nadie es ignorado por él. Nadie es demasiado grave. Nadie llega demasiado tarde. Nadie es atendido superficialmente. Para él todos, en todo momento, somos importantes. Él se toma el tiempo para esperarnos hasta el momento en el que tú decidas recibirlo y conocerlo. Jesús se queda hasta sanar al último. Cuando leemos la palabra, cuando decía, Él se quedó hasta sanar al último. Mire el corazón de nuestro amado Jesús, por eso es que hay que amarlo tanto. Piensa en la escena, la noche cae, las antorchas encendidas, una fila interminable y Jesús oró uno por uno. ¿No les parece eso algo muy hermoso de Jesús? ¿Ah? El Hijo de Dios. Orar uno por uno. Este pasaje no enfatiza, uno le da mucha relevancia al milagro como tal, ¿sí? Uno se queda impresionado con el milagro. Pero lo que realmente enfatiza eso, ver esa escena, ¿sabe qué es? Es el corazón de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos ver, el corazón de Jesucristo. Es una belleza. No solo tiene poder para sanar, tiene paciencia, ojo pues, para amar. No solamente tiene poder para sanar, tiene la paciencia para amar, para amarnos. El reino de Dios comienza cuando la gente cansada llega y Dios no tiene prisa por irse. ¡Ah, qué belleza! Se la repito. Este resumen espiritual. El reino de Dios comienza cuando la gente cansada llega y Dios no tiene prisa por irse. Él quiere estar con cada uno de nosotros el tiempo que sea necesario. Bueno, versículo 42, 43 y 44. Y aquí ya con esta última enseñanza terminamos. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de donde estaban ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, él tenía su propósito claro. Predicaba en las sinagogas de Galilea. En el pasaje 42 y 44 cierra la jornada intensa en Capernaum. Expulsó un demonio, sanó la suegra de Pedro y sanó a multitudes en la noche. Ahora ocurre algo inesperado. Jesús se aparta al amanecer. Miren pues, Jesús se aparta al amanecer. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Después del mayor éxito público de su ministerio, hasta ese momento Jesús se va a estar solo. Uno de los libros que yo les recomiendo para conocer a Jesús es Los hábitos de Jesús. Y este era uno de los hábitos que él tenía
muy frecuentes. Él, después de una jornada, después de un gran trabajo que hacía, él se retiraba. ¿Se retiraba para qué? Para estar con el Padre. ¿Quién es el Y autor del libro, Jesús? ¿De los hábitos de Jesús? Jay Dennis. Ah, ok. Jay Dennis, aparecen ahí 31 hábitos aparecen aquí. Ahora, si Jesús necesitaba apartarse con Dios para otra vez volver a fortalecerse, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Jesús se aparta al amanecer, dice el versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Después del mayor éxito público de su ministerio, hasta ese momento Jesús no se va a estar solo. No huye de la gente, se retira para reenfocarse. El poder público de Jesús nace de su vida privada con el Padre. Ojo pues, el poder público de Jesús nace de su vida privada con el Padre. Entonces, eso nos lleva a entender que cuando nosotros necesitamos salir con todo ese poder, con toda esa unción, con toda esa energía que necesitamos salir a enfrentar cada día, cada semana, cada mes, con todo lo que se viene, pues ¿de dónde sale toda esa fuerza? De la intimidad, del tiempo en privado que tenemos nosotros con el Espíritu Santo. Antes de volver a hablarle a la gente, primero escuchaba a su Padre, a Dios. La actividad nunca reemplaza la comunión. Ojo que eso es muy poderoso ahí. La actividad nunca reemplaza la comunión. ¿Ok? Porque a veces creemos que por estar tan activos en el servicio, yo me imagino que los pastores les toca luchar mucho con esto, porque un pastor pues todo el tiempo está en el activismo, ¿no? Están sirviendo, están en una actividad constante, pero la actividad no puede reemplazar la comunión, no puede reemplazar la comunión, ¿sí? La gente quiere retenerlo, le detenían para que no se fuera, la ciudad había encontrado sanidad. Mira lo que había encontrado esta ciudad, claro, por eso no lo querían dejar ir. Encontraban sanidad, esperanza y paz. ¿Quién quería que se fuera? ¿Quién iba a querer que ese visitante se fuera? ¿Ah? Si encontraron sanidad, esperanza y paz. Humanamente era lógico, querían que Jesús se quedara como su médico permanente. Pero aquí aparece un peligro espiritual muy común. Querer a Jesús por lo que me da, pero no por lo que vino a hacer. ¿Sí? Querer a Jesús por lo que me da, pero no por lo que vino a hacer. Ese es un peligro espiritual muy común que puede pasar en las personas. Anhelarlo a Él por lo que nos da y no por lo que Él realmente vino a hacer, que fue venir a establecer el reino de su Padre en esta tierra, en este mundo caído, donde los que estamos llamados a levantarlo y a implementarlo somos nosotros los hijos. La declaración de misión en el versículo 43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio, porque para esto he sido enviado. Él lo tenía claro, el propósito de él está claro, porque para esto he sido enviado. Esta es una de las frases más importantes del ministerio de Jesús. La gente pensaba que su prioridad era sanar. Jesús dice que su prioridad es anunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar el Evangelio. Anunciar el reino de su Padre. Establecer el reino de Él aquí en la tierra. Milagros, las señales. Pero el mensaje, la misión. Por eso dice: id y bautizar, id y hacer discípulos. ¿Cómo es? Mateo 28. Pastor, ayúdeme. ¿Cómo es?
Y de ir y sus hacer discípulos, y de sus Entonces, discípulos a predicar. todas las tierras, y predicar. y bautizarlos en mi nombre. Esa es la misión. Los milagros muestran el reino, pero la predicación lo explica. Jesús no vino solo a mejorar la vida temporal, vino a transformar la vida eterna. Jesús no vino solo a mejorar la vida temporal, vino a transformar la vida eterna. Tú sabes que a veces uno se encuentra con muchas personas que no creen que hay una vida eterna, que aquí termina todo. Y Jesús lo que más nos quiere mostrar a nosotros es que a nosotros nos espera lo mejor de nuestra existencia, lo mejor de nuestro ser espiritual está por venir. Porque nosotros en este mundo caído, pues vivimos en un desasosiego muy tremendo, ¿sí? Pero lo hermoso que viene es en la vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Del 100% de lo que nosotros hemos vivido, si nosotros duramos hasta los 100 años en esta tierra, es un pedacito de ese cordón, o sea, es un pedacito, no es ni siquiera el 2%. La vida eterna es algo hermoso y eso nosotros lo debemos anhelar. ¿Ok? En el 44, no se queda donde es popular, predica en la sinagoga de Galilea. Humanamente, quedarse en Capernaum era la mejor estrategia. Fama asegurada, multitudes constantes, aceptación garantizada, mejor dicho, completamente cómodo. Pero Jesús no sigue la popularidad. Imagínense la comodidad que había ahí en Capernaum. Él no sigue la popularidad. ¿Ustedes creen que él qué sigue? ¿Sabe qué sigue él? El propósito. El propósito. Él dice, yo tengo que seguir, es el propósito por el cual yo vine a esta tierra y tengo que cumplir la voluntad de mi Padre, ni siquiera la mía, la de mi Padre. ¿Sí? Así lo quisieran mucho en la ciudad que estaba, en todo lo que había podido hacer, pero él seguía, era el propósito. El significado espiritual del pasaje. Dios no solo solución inmediata, muchos buscaban alivio, Jesús ofrecía salvación, que va ligado a lo que les acabo de decir ahora. ¿Salvación para qué? Para nuestro espíritu, para tener una vida eterna con Él. Yo tengo muchas expectativas, yo me sueño mucho en esa vida eterna, conociendo una cantidad de cosas y estando en esas, se me fue la palabrita, pero en toda en la traslación, bueno, en todas las... Celestial. ¿Ah? En un sitio celestial, en un sitio sobrenatural. No, nosotros tenemos una existencia, una condición, pero cuando nosotros estemos en ese ser espiritual, vamos a tener ahora me acuerdo y les digo. Otros estados. Sí, otros estados de Aquí, nuestro ser. aquí somos efímeros, no sé si ibas a decir eso, pero después tendremos un cuerpo glorificado. Sí. Bueno, muchos buscan alivio, pero Jesús ofrece salvación. Eso es muy importante, o sea, que siempre conectemos de que la salvación nos lleva a la vida eterna y ahí es donde nosotros debemos tener la claridad. Ya vamos a acabar. El éxito no define la voluntad de Dios. El lugar donde más te quieren no siempre es donde debes quedarte. El lugar donde más te quieren no es donde siempre debes quedarte. La prioridad de Cristo no fue sanar cuerpos, ganar seguidores, hacerse famoso. Fue anunciar el reino de Dios. Mire pues, sanar cuerpos, ganar seguidores, hacerse famoso, eso no fue la prioridad de Jesús. La prioridad de Jesús fue anunciar el reino de Dios, el reino de su Padre. Porque es que cuando nosotros entendemos el reino de Dios,
cuando el reino de Dios viene a nosotros, todo esto como que se recibe por añadidura. El que nuestros cuerpos sean sanados y en que seamos famosos en el cielo. Dice que cuando se convierte un pecador hay fiesta en el cielo. El mensaje central de esta parte, ya terminando, el capítulo muestra un orden perfecto. Tiene autoridad espiritual, tiene compasión personal, tiene poder sobre el sufrimiento, pero su propósito principal es salvar. La frase clave de este pasaje: Jesús no vino solo a quitar problemas, vino a traer otra vez de nuevo el reino. Bueno, señores, con esto terminamos el capítulo 4. Fabuloso. Queda grabado y pueden volver a verlo en el video. Y fue con mucho cariño, con mucho amor, y espero que el reino de Dios sea establecido hoy en sus vidas y en sus hogares, y que Jesús haya penetrado más en ese corazón circuncidado que hoy en día tenemos. Amén. Gracias, Julio. Gracias, Buscar Julio. primeramente Definitivamente el el reino de mensaje Dios. claro, absolutamente claro. Yo tengo dos preguntas, pero las dejo para el final. A ver si va Gio. Sí, yo creo que aquí hay muchos principios en el capítulo, ¿cierto? Lo que es una misión, lo que es propósito y el estar pegaditos a Dios, ¿no? Hay una frase que dice que el hombre que no ora pierde dirección. Y vemos que el Señor siempre se apartaba a tener esos tiempos de oración. Si Él siendo Dios nos necesitaba tener, cuanto más nosotros, ¿no? Creo que una esposa me decía alguna vez: yo me siento tranquila cuando Él busca dirección, cuando se mete a un cuarto de oración, porque sé que está siendo guiado y está siendo orientado de una manera correcta. Pero cuando se desconecta y no lo veo allá conectado, me da susto. Entonces creo que es una cosa muy importante, ¿no? La dirección, la oración. Creo que eso nos orienta y nos mantiene centrados en muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas, ¿no? Julito decía algo interesante y me puse a mirar ahora cómo sanaban ellos a las personas cuando se infectaban, ¿no? Entonces, había algo de la medicina grecorromana, de la judía, y se utilizaban algún tipo de cosas como por instinto, ¿no? Utilizaban el vino, utilizaban la miel. La miel es un antibiótico natural, pero sí, la gente en promedio vivía hasta los 40 años y básicamente la gente moría porque no había nada de la microbiología y lo que se conoce obviamente hoy en día. Pero una de las cosas que hablaban ahí en lo que puse, que le pregunté a ChatGPT, me decía, pero unas cosas que más funcionaba era la oración por parte de los apóstoles y por parte de Dios, la fe. Y imagínate, antes no existían antibióticos, no existían, ¿no? Y lo primero que recurrían ellos era a la oración. Ahora nosotros a lo último que recurrimos es a la oración y a lo primero que utilizamos son los antibióticos en esos casos. Entonces creo que es un buen punto para no olvidarnos. Increíble, Gio. Y perdón, eso que tú dices de cuando un hombre busca la presencia de Dios en el hogar, pues cuando un hombre se arrodilla en su lugar que tenga en la casa, o simplemente que se arrodille en la cama para darle gracias a Dios, para invocar su nombre, todo lo que pueda estar ahí en ese hogar empieza a temblar, y ese hombre empieza a coger un respeto. Yo creo que los primeros que empiezan a asustarse son los demonios, porque ellos dicen: no puedo creer, este hombre se está arrodillando ante el ser que puede venir a sacarnos de este hogar y a sacarnos de esta casa. Y otra persona que inmediatamente se pone en una condición de admiración, de amor, de respeto, es la esposa. Es la esposa. Señores, si ustedes quieren que sus esposas los amen, los respeten, arrodíllense todos los días. No solamente para que ella los vea, que sea real. Y de ahí para abajo, los hijos, los nietos, todos los que ustedes quieran. Entonces, eso que dijo yo ahorita es bien importante. No entreguen ese privilegio.
Mire, ustedes no se imaginan lo que me dice mi nieto Daniel Eduardo cuando él me ve arrodillado orando por la mañana y por la noche. Es algo impresionante. Bueno, sigan ahí. Les voy dando la palabra a medida que la vayan pidiendo o los voy nombrando. Medardo, dale. Mientras Medardo activa el micrófono, Julito, quería hacer énfasis en el 39 que dice aquí en la nueva versión internacional, así que se inclinó, está hablando de después de que en el milagro de la sanación de la suegra de Pedro, de Simón, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Esa última palabra me llamó mucho la atención, ¿no? Ella no es quedó esperando simplemente para decirle gracias, sino que comenzó a servir. O sea que es una invitación al servicio, definitivamente, que tú lo explicaste bien claramente. Me llamó la atención bastante ese versículo. Medardo, dale. No, la importancia de lo que hablaba Julio, pues este capítulo 4 algo yo había ya visto y preparado porque pues lo iba a exponer, pero no se había puesto. Y en esa instancia, cuando vienen esas tentaciones, lo importante que es estar, como lo decía Julio, unido a Dios, ¿no? Los pasos que hay que seguir para que esas tentaciones no lleguen a uno. Pues porque van a llegar, sino cómo estamos preparados para cuando lleguen, cómo vamos a actuar, cuál va a ser nuestro hacer para que no continúen. No podemos decir que nosotros somos humanos y van a llegar, pero sí, entonces ahí viene el estar pues en oración, estar prendidos primero de la rama de Cristo y esa parte a mí me toca mucho, ¿no? El tema de cómo manejar tentaciones. Entonces, fabuloso, fabuloso el tema. Qué bueno que Julio lo dio pues porque mucho mejor de lo que yo lo pude haber hecho. Entonces, nada, Julito, felicitaciones y qué rico pertenecer y estar oyendo todo esto. No, pues para mí fue un placer porque pues tú estabas ocupado, no podías y pues es un deleite, o sea, entrar uno y meterse uno con la palabra de Dios para transmitir, para servir, es algo muy hermoso. Y con lo que estás diciendo, en la iglesia nosotros tenemos un profeta que se llama Kevin Leal y a mí nunca se me olvida que él me decía, es que todos debemos de tener claros que todos nosotros los seres humanos tenemos una carne que está llena de deseos pecaminosos. Entonces, para que ustedes se visualicen, haga de cuenta que ustedes siempre andan con una tabula atrás. Siempre. A mí, cuando él nos dio esa predicación, no sé si Gio se acuerda, él dijo, usted sepa que usted siempre tiene una tabula atrás, ¿sí? Y ese ataúd lleva su carne muerta. Y entre más deseos carnales tenga, más le pesa ese ataúd. Caramba. Más le pesa. Entonces, si usted está muy doblado, es porque seguramente usted tiene muchos deseos carnal, pero todos, aquí no hay ninguno que se crea santo, ni que está libre de pecados. Todos los que estamos aquí tenemos un ataúd detrás, aquí atrás de nuestras espaldas. Y de ustedes dependen, de cada uno de nosotros depende cómo tenemos lleno ese ataúd. Pero todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Que ahora nosotros podemos reaccionar, o sea, uno siente, si yo voy a hablar mal de alguien, voy a juzgar, como que siento, no lo puedo hacer, no lo debo hacer, no que no lo puedo hacer, no lo debo hacer. Uno cae en cuenta muy rápido cuando está en esa unión con Dios, ¿me entiende? Todo lo que va a hacer, ya si lo hace, pues es porque quiso definitivamente, pero que pudo caer en cuenta, sí pudo caer en cuenta de no hacerlo. Esa parte es buenísima. Y en el otro tema de la voz, pues los mismos bancos nos dicen, yo cuando llamo me dicen, su voz es su contraseña, puede verificarme. Es para que un banco haga eso es porque no hay nadie más que pueda tener ese tono de voz de uno. Ni siquiera la inteligencia artificial. No, nada, ni siquiera. Es increíble. Eso es increíble. Eso, las huellas digitales también es algo espectacular. Eso cuando levantas las manos a adorar a Dios, Dios te ve como único. Sí, Porque las huellas digitales tuyas son únicas, nadie más las tiene. Entonces Él te conoce por su nombre. Como lo dice Salmo Oiga, ustedes se imaginan esa posición. Acuérdense que la misión de Dios, el propósito de Dios es bajar el reino de Él aquí a la tierra, ¿no es cierto?
ustedes como hombres bajan el reino de Dios a sus hogares en una posición como esas. ¿Tú te imaginas tú arrodillado, ¿sí? Mirando al cielo, hablándole a Dios y con las manos levantadas? O sea, literalmente tú estás bajando el reino de Dios a tu hogar, a tu casa. Y ahí no hay poder ni diabólico, ni demonio, ni enfermedad que se resista. No podemos perder ese privilegio. Bueno, sigan. Voy con Ramiro, voy a decir, Ramiro, me dices la ciudad, por favor. Acuérdate que estamos también para YouTube y en el mensaje anterior de Julio, el video anterior, que era el capítulo primero, el capítulo 4 de la primera parte, ya lo han visto 19.000 personas. Así que Ramiro está Mía. en Neiva, ¿verdad? Sí, señor, desde la ciudad de Neiva, el cielo más azul de Colombia. De Colombia. Dale, Ramiro. Sí, hay algo que toda la vida me ha llamado la atención, que es el tema de nosotros somos hombres de negocios. Y mire que en nuestros negocios hay mucho de azar, uno emprende muchas cosas y es como si a veces estuviera jugando la ruleta. Y entonces dice uno, bueno, ¿cómo compagino el hecho de que uno diga, me voy a enriquecer jugando con una lotería? Porque muchos de nuestros negocios parecen hacer una lotería, o parecen un casino, o parecen... Y entonces siempre eh, ando buscando cuál es esa conexión, y entonces he encontrado algo en un psiquiatra y escritor brasilero, que dice que nuestro cerebro está diseñado para encontrarse con Dios. Entonces, la diferencia que hace uno con su trabajo, o sea, la manera como he salido de esta duda es que yo lo hago con mi trabajo y mi trabajo es honra al Señor. O sea, yo estoy arriesgando, pero es mi trabajo, no una cosa de alburo de suerte. Porque uno podría decir, bueno, y hay alguien que se encontró una mina o heredó una tierra donde había una mina, y entonces eso pues es lo más parecido como a un acto de suerte. Entonces, ¿cómo juega la suerte con esa compenetración, con ese tema de querer uno correr riesgos a veces que ni uno mismo sabe en qué van a terminar? Y entonces la exposición de don Julio, en el sentido de esa entrega, de arrodillarse del poder, de la oración, De bajar el reino a tu de casa. bajar el reino. Sí, ya voy entendiendo, ya voy elucubrando. Muchas gracias, don Julio, hoy de unos pasos importantes en esa búsqueda. Qué De chévere. nuevo, mil gracias. Vamos con Jorge Bueno, Mora a Costa Rica y luego seguimos con Hugo Berrío de nuevo a Bogotá, me imagino. Buenas noches desde Costa Rica, sí, San José de Costa Rica. Don Julio, muchas gracias. Una clarísima explicación del capítulo. Yo me dejé dos cositas bien interesantes que yo creo que le quedaron a todos los de la forma de orar al Señor con la cara viendo hacia arriba. Yo generalmente veo hacia abajo. Eh, y hoy quiero aprender a cómo orar porque sentí que realmente así es como el Señor lo vuelve a ver a uno y lo identifica. Y Y con los lo ojos de las abiertos. huellas y lo de la voz. O sea, lo de la voz me impresionó mucho y todavía lo de las huellas, porque generalmente oro viendo hacia el suelo, las manos hacia arriba, pero muy callado y solo pensando. Y, y las tres palabras que mencionaste al principio en el capítulo, creo que es estaba viéndolo por acá, el capítulo el 4 el 38 en donde habla de las palabras de Reprendió. rogar, reprender y servir. Esas tres palabras calaron también muchísimo en la palabra que diste. Te lo agradezco mucho, Julio. con mucho gusto, Borjito. Muchas gracias. Vamos con Hugo Berrío, Bogotá, Colombia. Yo No, estoy, él yo está en estoy aquí en aventura. Miami. Ah, ¿estás en aventura? Sí. Dale.
yo no sé si lo que voy a decir da lugar, pero de todas maneras lo digo. A mí esto me impactó mucho, mi estimado Julio, porque resulta que Jesús nos vea como individuos y se preocupe por el individuo. En mi concepto es la estructura más básica de gobierno que existe en el mundo. Cuando las sociedades se organizan en función del individuo, como Dios reconocía al individuo, allí están implícitamente las libertades, se reconoce el propósito del individuo, o sea, que cada individuo quiera, si quiere prosperar, si quiere trabajar, el individuo se vuelve el foco de la sociedad. En estructuras dictatoriales es el común Ujú, el individuo lo quiere matar, es el común el que supuestamente surge, pero el común es algo etéreo, o sea, acaban la libertad, acaban con esa persona que fue creada para que tuviera libertades. Y eso genera, de alguna manera, dos filosofías en el mundo absolutamente opuestas, que curiosamente es uno es Adam Smith, que generó la libertad económica, el otro es Carlos Marx, que generó ujú, que nada era del individuo y todo era el común, y del común sale el comunismo. Entonces a mí esto me impactó mucho precisamente porque los seres humanos a través de la historia hemos vivido luchando por cuál es el sistema económico que debería seguir la humanidad. Resulta que Jesús lo tenía claro, es el individuo. Y ujú, al individuo hay que darle la libertad. Y el ujú, individuo definirá si quiere prosperar o no quiere prosperar. No es el común el que debe, el que va a mejorar. Es el individuo el que mejora. En el individuo encontramos la innovación. En el común encontramos unas reglas. Entonces, cada que hay un sistema de opresión, ejemplo el nazismo, ejemplo el comunismo, ejemplo esto, las dictaduras, es eliminar al individuo. Eso me pareció impactante porque a través de la historia, vuelvo digo, los seres humanos en general hemos estado tratando de identificar cuál es la forma de vida y Jesús lo dijo. Es el individuo el que hay que respetar. Por encima de cualquier cosa, el individuo tiene derechos, el individuo tiene la capacidad para salir adelante, el individuo tiene que tener libertad. Me impactó mucho. Muchas gracias, estimado Julio. No, espectacular, mi estimado Buenísimo, Hugo, lo que acabas de buenísimo. compartir, porque definitivamente, como tú relacionas todo tu expertise en administración, en finanzas y como obviamente te conozco como asesor, lo relacionas perfectamente. O sea, y yo les cuento, Hugo es un asesor para nosotros en una de nuestras empresas y nos ha llevado a dar unos resultados impresionantes. Y comenzando el año hicimos una reunión de todo el personal ejecutivo y él, dentro de su asesoría, le da la oportunidad de que cada individuo traiga su aporte de cómo él puede hacer que la empresa empiece a mejorar. Pero, ¿qué aporta él? ¿Qué aporta él como individuo? Mire, y él me decía, Julio, estos 15 ejecutivos deben de traer una mejora de tanto. Y yo decía, no, pero ¿cómo así? ¿Y cómo le parece que es Sí, cierto? qué bueno. Pero por lo que él acaba de decir ahorita, porque es dándole la oportunidad a que un individuo tiene todo el potencial, tiene los millones de neuronas que fueron entregadas por Dios para que él pueda dar su máximo potencial. Así que buenísimo Y, y, ese si aporte, Hugo. y si me permiten, por favor, y me permites, Julio, una cosa adicional. Toda la innovación que ha generado el desarrollo de la humanidad, porque la humanidad se ha desarrollado a través de individuos que han innovado algo. O sea, el común, o sea, como dicen, no hay ninguna estatua a un grupo de personas hablando. Hay estatuas a una persona que innovó, que creó. Y resulta que la innovación hoy en día, ¿de dónde nace, de dónde sale la materia prima de la innovación? Que la innovación finalmente nos enriquece a todos, ¿no? O sea, estamos hablando a través de una red que alguien la inventó, estamos hablando a través
de una videoconferencia, que ese fue un desarrollo de una persona, fue una idea de una persona. ¿De dónde nace la innovación? Y la respuesta es, nace de las ideas, de una idea. ¿Quién tiene la idea? El individuo. La persona tiene una idea, alguien genera. Entonces, nosotros estamos capacitados para generar eso, ideas, para generar bienestar, para generar inclusive amor, porque el amor es ideas convertidas en acción. Porque el que no da amor es porque no se le ocurre ni siquiera dar amor. O sea, las ideas nacen del individuo, la innovación nace del individuo. Me ha parecido fascinante. Pues yo le digo a Julio, pues, y lo digo en público, pues muchas gracias por tus palabras, pero esto a mí me ha parecido sabiduría de la que yo personalmente no he tenido nunca acceso a tanta sabiduría. Esto es una maravilla. Todos los proverbios que me envía Julio, toda esta reunión con ustedes es un deleite escuchar todo lo que se presenta, porque al final es una sabiduría para que todos llevemos una vida cada vez mejor, y eso personalmente a mí me parece muy valioso. Bueno, muchas gracias. Estás conociendo a Jesús como Él quiere que tú lo conozcas, por Claro, por eso, revelación, no porque se lo cuente Julio ni porque se lo cuente ninguno, sino porque tú lo estás conociendo como Él realmente quieres que lo conozcas. Bueno, ¿quién sigue, Tú me lo has Alfonsito? presentado, Vamos con Julio. Argentina, Sergio, y luego seguimos con Pereira, Colombia, Fernando. Bueno, Julito, la verdad que maravilloso, ¿no? Esas tres cosas, yo no sabía lo de las cuerdas vocales. La verdad que me impactó eso, ¿no? Y bueno, tengo acá un hombre que me incentivó a estudiar neurociencia, ¿no? ¿Quién es? El jefe Gio, ¿no? Él nos empuja a hacer todas cosas, ¿no? Entonces nos especializamos con Carola en neurociencia a través de una neurocientífica, ¿no? Que es muy conocida, Caroline Leaf, cristiana australiana. Y de ahí tomamos varios cursos. Y ustedes saben que en las 2 horas, y ustedes me van a corregir los que son profesionales en la salud, en las 2 horas siguientes a que vos abrís los ojos, vos vas a meter cognitivamente a todas tus nuevas neuronas todos los impulsos que recibas, ¿no? Todos los estímulos que recibas, ¿no? A la noche hay lo que se llama la neurogénesis, o sea, nacen nuevas neuronas, y por eso Jesucristo a la mañana, muy temprano, dice otra versión, se iba a encontrar con el Padre. ¿Qué es lo que metía muy temprano en la mañana? Su relación con el Padre. Entonces, digo, siempre aconsejo después que aprendí esto, lo primero, ¿por qué decimos que vayas temprano en la mañana? Porque lo primero que estás metiendo no es noticias, no es el discurso de Donald Trump o el discurso de tal o cual presidente, estás metiendo tu mayor riqueza, que es tu relación con papá, ¿no? Entonces, en esas 2 horas, desde que abrís tus ojos, tenés la capacidad de meter lo que realmente te enriquece o lo contrario, ¿no? Entonces, esto de ir a buscar, y hay una canción de Miel San Marcos que me gusta mucho, no hay lugar más alto, ¿no? Que estar a los pies Mm, del Señor. Así que, bueno, gracias, Julito, espectacular. con oiga, déjeme mucho explicar un gusto. poquitico más de la neurogénesis, porque eso es muy importante y asociado a lo que dice la Biblia, como lo está encontrando Hugo. Dice la Biblia que tus misericordias son nuevas cada mañana. Wow. Entonces, el secreto está en que en la noche se produce neurogénesis, se producen nuevas neuronas, mueren unas que están ya viejas. El problema es qué le colocas tú a esas nuevas neuronas que están naciendo cada mañana. Porque si tú no renuevas tu mente, no hay nada que hacer. Por eso la palabra arrepentimiento a mí me cambió el concepto cuando yo lo entendí. ¿Te acuerdas, Sergio, que ese día te lo entendí? Metanoia. Metanoia. ¿Qué es el arrepentimiento? Es cambiar tu manera de pensar. Eso es el arrepentimiento. Entonces, Total. para mí se necesita tener más fe para ser ateo que para no creer. Tal cual. El ateo tiene que tener más fe. Claro, Sí, tal, claro. claro, claro. El ateo tiene que tener mucha fe Uf. para ser ateo. Vamos con Fernando. Sí. Bueno, buenas noches, mis amados. Oiga, Julito, me impactó mucho. Estoy pensando que, mire, ya llegó a 19.000 citas, ya pasó de 50, qué bendición. Y va a subir más. Me gustó mucho, por ejemplo, estoy pensando que
Lucas era un griego, México griego, y lo impactó mucho cuando el Señor reprende la fiebre que había en la suegra de Pedro y de inmediatamente se va y como tú lo explicaste, empezó a servir. Yo me imagino Lucas viendo esos milagros y fue apasionante para él. También me gustó mucho lo que decía sobre el ataúd que tenemos atrás y pienso la frase de Jesús que dice, cada uno tome su cruz y sígame, quítese ese ataúd de atrás y ponga la No, cruz como yugo y vaya adelante. Sí, Te muy comparto bueno. eso. Gracias, Julito, por la exposición Está tan buena maestra. esa. Eh, ese ataúd no nos lo quitamos sino cuando morimos. Mientras estemos con esta carne llena de deseos pecaminosos, ese ataúd va a estar ahí. Pero pero va Jesús dijo, cambiando, toma tu ¿verdad, cruz, Julio? Va ¿sí me cambiando. entiendes? O sea, ese ataúd ¿Ah? ese ataúd es cambiante. Ese ataúd, Jesús nos enseña algo, que cuando llega la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Huir. O sea, llegó la tentación de cualquier cosa. No me ponga a pelear con ella. No se ponga a pelear con la tentación porque inmediatamente tu carne la va a coger y cuando la coges entonces tienes que meter eso que metiste, lo tienes que meter atrás en tu ataúd. O sea, él dice, El cuando mejor llegue la ejemplo, tentación, huye. Jurito, el mejor ejemplo es José. José Es. cuando tuvo la tentación con la esposa de Potifar no se puso a ministrarla, no se puso a imponerle manos para orar por ella, no, Sí, ¿qué sí, hizo? No, sí, me sí, No, sí. salió no fue corriendo. espiritual, no fue Con la, espiritual ahí, sí, con ¿no? la tentación sexual, eso es lo que hay que hacer, maestro. Salga corriendo, porque después de que los calzones estén abajo y no hay temor de Dios, no hay nada. ¿Cuál es el razonamiento, el ser No, hermano? y lo que, Buen consejo. Ese y, consejo le cala a más de uno en este y grupo. hablando, y hablando, y como esto lo van a Ayudar al escuchar, animal. como esto lo van a escuchar muchísimas personas en YouTube, cuando Gio nos dice que cuando uno mira a una mujer, no la de mirar el cuerpo, sino la cara, los Del ojos. cuello hacia arriba, del cuello hacia arriba. Yo difería de eso de Gio porque yo le decía, Gio, yo le voy a decir algo. Cuando usted está mirando a una mujer y usted no le mira el cuerpo, sino que le mira los ojos, y esa mujer llega y le hace así con los ojos, le hace ojitos, usted queda ahí embalado. Entonces, Es más Yo no estoy diciendo peligroso. que mire los ojos, yo te digo, mira del cuello hacia arriba. sí, Mira del pero cuello hacia hay arriba. que tener mucho cuidado porque dice la palabra que la mujer prende al hombre con los ojos. Búsquenla ahí. No, está Pregúntenle y bien, verá. pero no, es que eso es tan largo de ancho como porque es que depende, o sea, qué tipo de relación quieres tener tú, porque es que una relación no se da de la noche a la mañana, tú la cultivas, tú la alimentas. Entonces es Sí, diferente que tú estés viendo una mujer por la calle y la escanees de arriba abajo, dice que puedes pasar de una mirada de admiración para una mirada de lujuria. sí, Entonces es muy fácil eso, pero cuando ya tú empiezas, ¿te acuerdas de nuestro personaje que fue una vez este amigo venezolano, que el hijo Sí, era sí, basquetbolista, que tenía, que él se ufanaba? ¿Te acuerdas de este personaje? sí, sí. Daniel. claro. Él me decía que cuando llegaba a una fiesta ella sabía con qué mujer se iba a acostar. Entonces él se creía el playboy más grande. Le dije, no, no es eso, es que los espíritus de lujuria se buscan. Sí. Increíble. Sencillamente el espíritu de lujuria se busca. Entonces No es ya amor a primera vista, sino que es es que la amor, lujuria se busca. es la chamuquería que usted ya tiene ahí, que tiene, Ujú. porque cuando te acuestas con una, te acuestas con todo el pasado sexual de esa persona. Pero bueno, eso es Es otro tema. demonio a primera vista, no es amor a primera vista. Sí, pero Demonio. bueno, Perfecto, Sergio. Demonio a primera vista. lo importante aquí es no meter esos deseos al ataúd que llevamos atrás. Llevémoslo livianito, llevémoslo suave. Willy, hace rato no te veíamos, así que te damos la palabra. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Bueno, hablando bueno, para complementarlo del tema de la oración, hoy justo escuché una prédica del pastor Corson, de Andrés Corson, del lugar de su presencia, en donde él decía que el éxito de su iglesia, por decirlo así, ha sido la oración Ujú. y la disciplina que ha tenido también en eso. Él citaba que empezó con 3 personas, la esposa y la mamá, luego 10, luego 40, luego 30, y en un momento dado él volvió a quedar solo. Y luego de 10 años, Dios le reconfirmó que debía seguirlo haciendo.
y ahora él puede decirse que en oración es como una de las iglesias que más tiene, y es a las 6 de la mañana los martes y los jueves, y dura 1 hora. Toca Van hacer fila para alrededor entrar. de 2.000 a 3.500 personas en la oración, y pues tú ves las iglesias, las otras iglesias yo diría, del mundo, y para que la gente madrugue a orar es muy complicado. Y también me impactó mucho algo que decía en cuanto, él como que desglosó el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, y digamos, cada 2 frases es como una dimensión. Entonces, que así mismo se debe orar. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahí tú estás identificando y como rindiéndole tributo y homenaje a Dios, y que es como el ser supremo. Y así mismo empieza por cada parte del Padre Nuestro. Y eso me impactó muchísimo, y hoy lo uno con todo con lo que explicó Julio, y es algo, bueno, súper poderoso. También uniéndolo a lo que me acabo de enterar, todo el tema de las nuevas neuronas, y tiene todo el sentido. Y me encanta cómo se une la ciencia con Dios, con la Biblia, con todo, me parece genial. Volver a recomendar el libro que siempre hemos recomendado, sobre todo para Hugo. Creo que te encantaría leer un libro que se llama ¿Quién desconectó mi cerebro? De la Ah, sí. doctora Caroline Leaf. Ese Carolina. libro te va a remodelar la cabecita. Entonces te Sí. lo Muchas gracias, recomiendo, te lo Diego. recomiendo. ¿Quién ¿Quién desconectó desconectó mi, nuestro cerebro? ¿Quién desconectó mi cerebro? De Caroline Ah, De ok. Leaf. Caroline Caroline Leaf. Leaf. Ah, Caroline Leaf. ese libro lo trabajamos en la pandemia nosotros. Sí, Muchas súper. ¿Alguien más o gracias. hago mis Yo lo preguntas? leo, lo leo y lo comento. Muy Vea, interesante, Claro. gracias. les voy a compartir este versículo en Proverbios 6, pero no es para que puntualicemos en eso, sino que algo como esto nos haría a nosotros llevar un deseo a ese ataúd, que es el deseo que atrae la carne. Dice así, Proverbios 6 en el 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura, que ahí podría entrar la tentación de la carne. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. O sea, si tú la codicias, ¿sí? Porque sentiste eso, la mujer ajena, y si ella te prende con sus ojos, ahí quedaste Conectado. fregado. Ahí quedaste fregado. Miguel Candelaria, ¿nos recuerdas desde qué ciudad estás? De Orlando, de Florida. Ok, dale. Mira, me gustó lo que usted dijo, que Jesús de cada servicio, él se apartaba para Dios a orar. Entonces yo, en una ocasión, yo hablaba con Sergio de mi hermano. Mi hermano, eso era, él salía, estaba 2 días bien y de nuevo para la calle. Y volvía, hacía 20,000 revoluces y se pasaba conmigo, pero lo que era. Y yo le contaba a Pastor Sergio, y el Pastor Sergio me decía, vamos a orar por él. Y cada vez que hablábamos, vamos a orar por él. Pero me acuerdo que el día de Thanksgiving, pues acá celebran como una cena para darle gracias a Dios y hacemos hacemos mucha comida. Y ese día, pues yo tomé la palabra de orar y yo oré con esta única fe. Cerré mis ojos y empecé a darle gracias a Dios. Pero en una ocasión le di gracias a Dios por mi hermano, por lo que ya había hecho, porque ya lo sacó de la prisión, porque Dios se encontraba con él y le hablaba. Y de momento mi hermano salió hace 2 meses atrás. Y eso fue diferente. Ahora consiguió un trabajo, está yendo a la iglesia conmigo, está encaminado
y todo el mundo me dice cosas diferentes. No, es que está crudito, está saliendo afuera. Y mi mente dice, no, eso no es lo que tú oraste. Eso no es lo que tú oraste. Y Dios me recuerda a cada rato, eso no fue lo que tú oraste. Ya yo lo libré. El martes fuimos a la iglesia, el miércoles, y todo lo que yo había orado a Dios, Dios se lo dijo ahí al lado mío. Mandó el pastor y nosotros entramos y desde que entramos, todo lo que yo dije en la oración de Thanksgiving, Dios se lo dijo ahí. Y se lo dijo frente a mí, como quien dice, se lo estoy diciendo a él, pero fue lo que tú estabas hablando. Y me gustó eso porque de cada servicio que Jesús daba, él se echaba hacia un lado y voy a apartarme con papá. Así es, Y Miguel. le doy las gracias. Miguel, qué historia tan fascinante, qué linda historia. Muchas gracias por contárnosla. Y yo soy testigo, Poderosísimo. yo soy Como testigo de lo que pasó con Gabriel. Miren, yo le voy a decir, cuando Miguel me decía, no, él va a volver a ser el mismo, le digo, Miguel, empecemos a orar, empecemos a orar. La pastora Carola también le dijo, no, ahora va a salir de la cárcel, va a ser un hombre diferente. Y ¿saben qué? La oración, hay que creer, como dice Julito, y va a cumplirse, ¿sí? Hay que creer. Fascinante esa historia. bueno, Muchas gracias. listo. Yo creo que vamos cerrando, entonces aprovecho para hacer mi pregunta. ¿Está bien? En el 41 dice, además de muchas personas salieron demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Julio explicó muy bien el tema del poder que tenía Dios para Jesús para sacar los malos espíritus. Yo me quiero centrar en un tema que tiene que ver con los malos espíritus que se han metido en una tendencia que se llaman los Terians. Los Terians son, no sé si saben que son personas que se identifican mental o emocionalmente con un animal o que se creen personajes animales antropomórficos y los hemos visto hoy en las principales ciudades del mundo. Creo que todavía no han llegado hasta... Romanos capítulo 1 lo habla y lo describe, Alfonso. Romanos Mm. capítulo 1, si quiere lo leemos un segundito, en el verso, él habla exactamente que siendo Dios prefieren adorar a reptiles, a cuadrúpedos, ahí lo habla la Biblia perfectamente, y es porque aquellos no quisieron tener en cuenta a Dios, sabiendo que existe Dios. Lo habla perfectamente ahí en esa parte en Romanos. Espérame un segundo, te la miro en un segundo acá. Pero qué Ustedes quería, han pero visto, Alfonsito, ¿qué ustedes quería? han visto, o sea, que se han visto en forma mediática en los centros comerciales de las principales ciudades del mundo, las personas caminando en cuatro patas como si fueran perros, como si fueran gatos, y se llaman los Terians, con TH, Sí, sí. T-H-E-R-I-A-N-S, Ujú. Terians, y Ujú. son la nueva corriente en la cual las personas se creen que son animales que tienen una identificación, no tienen una identificación con Dios, sino tienen una identificación con un animal, con un gato, con un perro, y se creen de esa manera y tienen derecho a sentirse como tal. O sea, para mí eso es un espíritu maligno. Alfonsito, Claro. aquí en Costa Rica han empezado no sé si también en Eri, Miami o en Colombia, no, han empezado los restaurantes a publicar mensajes en sus redes y a poner en sus carteles que no, que se reservan el derecho de admisión por esta situación. Pues Claro. yo no pensé que se estuviera viviendo de pero esa hay forma alguien aquí también. Sí, en Uber Pero, que se subió una vestida de perro y le dijo, a mí no me permiten llevar animales y la Llevar bajó. animal. La Aquí bajó sí, de en, carro. aquí Pero en si me en la permite, ciudad. le No, está leo bien. lo que dice Romanos capítulo 1 verso 31. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen ahí adelante todo lo que tú quieras. La persona cuando decide sacar a Dios de su vida, Dios simplemente lo suelta y los deja ahí tranquilitos para que hagan lo que ellos quieran. que si existe el mismo poder que tiene la oración para sanar a una persona, así como lo pidió Julio, y creo firmemente que la oración es poderosa y la oración debe hacerse con fe,
eh, completa para sanar a una persona y todo ese tema es absolutamente válido. Si esa oración es tan poderosa como para sacar un espíritu maligno, porque Sí, eso claro. prácticamente es lo que está pasando con la Ujú. corriente de los Terians. De hecho, Bukele dijo en El Salvador Él que no él iba iba a a hacer construir caso. una cárcel especial para meter a todos los Terians que estuvieran allá y darles comida de perro y darles comida de gato y tratarlos como animales, como lo que se están creyendo que son. No sé Ujú. si han escuchado eso. Sí, 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 lo Entonces, escuché. ¿Ustedes A mí, conocen el libro La Cuarta Dimensión de Paul Ginshaw? ¿Julito lo leyó alguna vez? No. Sergio, Pastor Fernando, ¿alguna vez lo ha leído? Se llama La Cuarta Dimensión del Pastor Paul Ginshaw. Es el pastor que tiene la iglesia más Esa grande era la del palabra que mundo. yo estaba buscando ahorita, que Dios se mueve en muchas dimensiones y nosotros Exacto, en la solamente en dimensión, una. Sí exacto. lo conozco. En la cuarta dimensión, el pastor Cho nos enseña cómo tenemos que orar. Él dice, no presentes a la persona como Dios ya la conoce, preséntala como tú quieres que Dios la transforme. qué Cuarta bueno. dimensión. Y es una de las armas más poderosas. Y él habla, da unos ejemplos hermosos de cómo debemos orar, porque cuando oramos, y sobre todo cuando oramos en lenguas, hay una intercesión que los únicos que entienden son los ángeles, ¿no? Entonces, ese Pero, libro de la cuarta dimensión es poderosísimo porque nos enseña a orar de una manera mucho más asertiva, muchísimo más Alfonsito, asertiva. con respecto a ese tema, para mí, hoy en día, la evidencia o sea, la necesidad que yo tengo de orar en este momento de mi vida, antes era por mis hijas, ¿sí? Pero ahorita es por mis nietos. Entonces, yo todos los días, gran parte de mi oración empieza diciéndole, Señor, por favor, protege las mentes de mis nietos, Así que mis es. nietos nunca vayan a dejarse robar su mente con todo lo que hoy en día la televisión, los videojuegos, todos estos movimientos se les vaya a robar la mente. Yo le dedico a mi oración una gran parte por la oración por mis nietos, para que sus mentecitas estén Sí. completamente sanas, estén conectadas, porque ellos son muy, muy, en este momentico, nuestros nietos Puestos, y están muy Vulnerables, expuestos. están muy muy vulnerables, expuestos. Y los vulnerables. que tienen, y los que tenemos hijos pequeños, los que tienen hijos pequeños, pues deben de tener esa confianza en el poder de la oración. O sea, tengan esa seguridad de que si tú estás orando por tus nietos, si tú estás orando por tus hijos, antes de que les pase, ¿sí? Pon un vallado de ángeles alrededor de mis nietos, pon un vallado de ángeles alrededor de mis hijas, que cuando venga la tentación ellos puedan discernir, porque es impresionante, o sea, ellos están siendo demasiado atacados, pero nosotros debemos de tener esa confianza y por eso el poder de la oración. Purito, vale la pena, así como oramos desde los nietos, y yo lo hago también cada mañana, es orar por las parejas que Dios desde ahora esté apartando a los hombres y a las mujeres que va a traer las vidas de ahora, de ellos cuando sean mayores. Desde ahora hay que orar por esas personas, que sean hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios, y que Dios los aparte para ellos. Y obviamente que nunca se aparten de, ni Bueno, declararlo, de eso es declarar. Eso es una respuesta, tanto en tu vida como en mi vida. Tú Ujú. orabas por las esposas de tus dos hijos y tus dos hijos se casaron con dos mujeres espectaculares que aman a Dios. Yo también oraba por los dos yernos de mis hijas y increíblemente los dos yernos que yo tengo hoy en día, los dos aman a Dios. Entonces, eso que está diciendo Gio es muy importante. Orar para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan esposos, tengan parejas que estén conectadas con el Ahora, Señor Jesucristo. Eso Yo también es quisiera, válido. yo quisiera, si me lo permite, Alfonso, hacer una propuesta. Yo cada vez que escucho a Julio que dice estas cosas, casi que me dan ganas de escribirle por el WhatsApp Interno. Sí, privado, decirle, Julio, necesito unas clasecitas de eso, de que me enseñe cómo claro, orar por mis nietos. claro, Entonces, me claro. parecería un tema muy importante, Alfonso, de tratar aquí, claro. que si Julio nos puede contar un poquitico, o alguno de ustedes nos puede contar, porque yo creo que si esto lo está viendo 19.000 personas, o 50.000, o 100.000 personas, allá vemos muchos, muchos abuelos, incluyéndome a mí, pues,
que nos encantaría aprender cómo orar más por nuestros nietos, porque yo he vivido lo que todos ustedes han vivido, pues uno como padre se preocupa mucho por sus hijos o hijas, y ahora por sus nietos. Ahora venía con mi esposa pues de visitar a un nieto, por eso llegué un poquito tarde. Y yo decía, ay, mi amor, esto como que no termina nunca, ¿no? Uno se preocupa por los hijos y ahora se preocupa por los nietos, que estén bien, que no les paguen nada, que esto no termina. Entonces, de pronto necesitamos un cursito de eso, mi estimado Sí, Julio. claro. Tenemos que programar porque el tiempo se nos acabó el día de hoy. El poder de la oración, claro que sí, Hugo. Vamos a hacer un martes con el poder de la oración. Así es. Bueno, se acabó el tiempo. Alvarito, hágale. Breve. Y necesitamos cerrar con una oración, ¿no? Aclararle yo aprendí y lo aprendí muy claro, que la oración por cualquier persona, nuestros hijos, nuestros nietos, sale de la intimidad con Dios. Dios es el que le hace poder esa unción para liberar a esos perros, esos gatos o a cualquier demonio. Si no hay una intimidad grande y una santidad con Dios, no tiene el poder para expulsar ningún demonio. Sergio, nos despides en oración. Sí, cómo no. Bueno, Bueno, amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque nos dejaste este recurso tan maravilloso que es la oración para comunicarnos contigo, para poner, Señor, intercesión, para poner así es. gratitud, para poner guerra espiritual, Señor. Gracias porque este recurso, Señor, es un recurso valiosísimo, Señor, y como decía bien nuestro hermano Julio y nos enseñaba, Señor, debemos ejercer esa autoridad en oración. Ayúdanos a guiar, Señor, a nuestras familias. Ayúdanos como sacerdotes a guiar, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en este camino de la oración, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu de distracción que quiera apartar, Señor, del camino de la oración a la familia. Señor, la oración es sin lugar a dudas nuestro pan nuestro de cada día junto con la palabra, Señor, nuestra intimidad contigo. Nuestro Señor Jesucristo, tú, Señor, lo mostraste. El versículo, Señor, que Julio nos mostraba hoy, daba cuentas de ellos. Y queremos, Señor, seguir ese ejemplo. Ayúdanos. Necesitamos de, Señor, un mayor tiempo de oración de calidad. Gracias por este momento. Gracias por todas las personas que van a ver este video. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y que serán de, Señor, alto impacto en su corazón todas estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada varón íntegro que compartimos, Señor, juntos este mismo sentir de aprender de tu palabra. Señor, bendecimos la vida de Julio Barberi, que nos ha entregado el capítulo 4 de Lucas. En el nombre de Cristo Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de venganza y revancha y declaramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú, Señor, cubres con tus ángeles a toda la familia de Julio Barberi. Gracias por este momento, te alabamos, te bendecimos y te entregamos, Señor, el regreso a nuestras casas, el descanso, Amén. y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.